Quiero referirme a un tema más o menos histórico. Ha sido muy frecuente, muy recurrente, escuchar cuando se trata de hablar de la historia de República Dominicana, de la historia reciente en el plano político, el argumento de los 20 años. 20 años de gobierno, 20 años de gobierno, duraron 20 años en el gobierno. Claro que es una alusión a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, cuyos presidentes fueron Leonel Fernández y Danilo Medina. Pareciera que la historia dominicana se define y se describe en 20 años. Y eso me llama la atención y es la razón por la cual quiero hablar un poco de eso. Y es posible que en otros momentos vuelva a tocar el tema. La historia política de República Dominicana es reciente. Claro, usted la puede dividir en 4, 15 o 20 años, 30. Eso es opcional y, por supuesto, conforme al interés que profese su análisis. Pero cuando hablamos de historia política, nos estamos refiriendo a plazos relativamente largos. La historia política de República Dominicana se mide a partir de Trujillo y después de Trujillo, y se mide de Balaguer y después de Balaguer. En el caso específico de Balaguer, el período balaguerista como continuidad de una u otra forma del perfil y práctica trujillista concluye en el año 1978, los llamados 12 años. Y es ahí donde se inicia realmente una nueva etapa en República Dominicana, una nueva etapa política, que es cuando ocurre el cambio. Ahí sí hubo un cambio. Y de hecho fue una consigna que caló el cambio de Balaguer a el presidente Guzmán, el cambio del reformismo, el trujillismo, el balaguerismo hacia el PRDismo y expresiones liberales de gobierno. Ahí se inicia la nueva etapa política de República Dominicana. No hace 20 años, hace más. Y esa transición fue fundamental, sigue siendo fundamental, aunque, entiendo yo, fue una transición que quedó corta, realmente a mochas. Una transición que permitió, sin dudas, la eliminación de una serie de destertores tiránicos, dictatoriales, procedentes de esa larguísima tradición trujillista balaguerista. Y se inicia una nueva fase democrática. Dentro de lo que entendemos es ese inicio de esa fase democrática, por supuesto, limitada. El gobierno de Antonio Guzmán, el gobierno del PRD, debió ser la bandera del cambio en sentido general, y muy especialmente en lo que respecta al tema de educación. Pero no ocurrió así. No hay duda de que hubo avances en el plano educativo, si tomamos en cuenta aún más que quien dirigía la Secretaría de Estado de Educación en ese entonces era una eminente figura del magisterio de República Dominicana, una técnico, una profesional, una intelectual destacadísima en el área pedagógica, como lo fue Ibelice Pratse Pérez. No puedo decir que no hubo avances, claro que los hubo. Sin embargo, no en la dimensión que deseábamos entonces una parte de la sociedad. Y efectivamente, ese proceso, ese periodo de transición debió de ser en la historia dominicana la fuerza motriz fundamental para los cambios en la orientación educativa de República Dominicana, que no se dieron muy gradualmente, pero muy tímidamente. Se dieron gradual y muy tímidamente. No se dieron conforme a lo que se esperaba. Y por eso esa orientación bastante conservadora de la educación dominicana, aún después de salir de Joaquín Balaguer, cosa que no se justifica. Posterior a Antonio Guzmán, y que conste que en el plano moral y en el plano de corrupción, por supuesto que hubo muchas también de acusaciones de corrupción en ese periodo, las hubo, en menor proporción que lo que Balaguer mostraba, que Balaguer fue el padre de la corrupción institucionalizada en República Dominicana, pero hubo muchas denuncias de corrupción, a tal grado que se hablaba de sectores hasta familiares vinculados a Antonio Guzmán, y se hablaba de la pena y se hablaba de la depresión, la vergüenza
simple y llanamente eran rumores que dominaban la mente de Antonio Guzmán y quizás eso le llevó a suicidarse. Un gobierno que, por cierto, como muestra de la falencia de ese proceso de cambio que debió de darse, llevó al mismo Peña Gómez a definirlo como el gobierno no suyo ni del PRD. Y este gobierno dio paso a otro gobierno del PRD en el año 1982, que se entendía de orientación más liberal, a cuya cabeza estaba Jorge Blanco, Salvador Jorge Blanco. Pues ocurre que tampoco hubo grandes cambios a nivel educativo. De nuevo, algunas dosis de modificaciones. No los hubo, penosamente, en ese proceso todavía de transición del cambio del balaguerismo al PRDismo, a la democracia y a la orientación liberal del gobierno. Este gobierno fue catastrófico, porque aparte de que no produjo cambios interesantes, cosas que sí se vieron y tenía que ser en el gobierno de Guzmán, llevó al país a una situación política terrible. El gobierno de Jorge Blanco, con muchas manifestaciones denunciadas de corrupción, a tal grado que el mismo, durante el gobierno de Balaguer, lo someten por corrupción. Incluso es condenado, independientemente de los manejos políticos que Balaguer hiciera con la justicia, pero muchísimas denuncias de corrupción. Pero además, un gobierno que llevó al país a la ruina política, porque dadas las presiones de organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional, un fondo de financiamiento bastante desacreditado en el mundo, pues aplicó una política económica que el pueblo dominicano reaccionó y ocurrió durante ese gobierno la matanza más grande que haya ocurrido contra manifestación cívica alguna en República Dominicana e incluso en toda América Latina. Cuidados en toda América. Una matanza atroz de cientos de dominicanos durante 2 días y medio. Ni siquiera durante la guerra del año 65 hubo tantos muertos en tan poco tiempo. Y la educación tampoco avanzó como se esperaba. Y como ya dije, de corrupción ni decir. De Hipólito Mejía, estamos hablando de que el país vivió la ruina económica financiera más grande que se haya conocido en toda América Latina, incluso en todo el continente, porque todavía no había ocurrido la crisis bancaria que ocurrió en los Estados Unidos posteriormente. Y eso llevó al país a la bancarrota práctica, que todavía hoy esa bancarrota el Estado Dominicano le está atendiendo y le está cubriendo. Razón que también llevó a la ruina política en el plano electoral al Partido Revolucionario Dominicano. Corrupción, bueno, muchísimas denuncias de corrupción durante el periodo de Hipólito Mejía también. Aparte de que esas ruinas bancarias significó también una desatención, una actitud ciega, entre comillas, del gobierno en la vigilancia a los bancos privados, porque esa quiebra bancaria fue obra también de corrupción privada, pero bajo la mirada permisiva del gobierno. Corrupciones o denuncias como lo del PPCAR y otras más en ese gobierno. Estoy hablando de 12 años de gobiernos PRDistas que culminan con 3 más ahora del PRM, que es la continuidad. Es la continuidad. El PRM es una continuidad de aquello, del PRD. Y eso lo sabemos todos. Esto lo digo no sin renunciar al aspecto crítico de los 20 años de gobierno del PLD. Claro que hubo muchísimos problemas, claro que denuncias también sobradas de corrupción. Claro que las hay. Pero la historia dominicana no son 20 años. No. El PRD-PRM tiene 15 años de gobierno también, cuyos reportes en términos de avances son muy pobres y muy débiles, conforme a lo que la historia dice. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.